Las historias de la creación que nos han contado sobre Adán y Lilith de que ellos fueron los primeros humanos, no son del todo ciertas. Ni siquiera Adán y Lilith eran personas reales. Las palabras Adán y Lilith eran conceptos que se utilizaban para hablar de la creación del humano. Para describir el momento de la creación de la humanidad que todos compartieron. Hubo muchos proyectos para crear al humano, pero todos se hicieron de la misma manera, por eso todos se relacionan a Adán y a Lilith como personas, pero en realidad son conceptos de los primeros hijos humanos, los hijos del Homo sapiens sapiens de la Tierra. Vamos a hablar del pueblo lemuriano porque ellos estuvieron durante mucho tiempo protegiendo a los primeros humanos. El pueblo lemuriano es una idea o un concepto en cierta forma, reinterpretada a partir del siglo XVIII por unas expediciones que se llevaron a cabo para buscar la evolución biológica de un lugar. Buscando las claves de evolución del territorio francés en el Océano Índico durante la época del colonialismo. Todo el territorio del Océano Índico perteneció a Francia, por lo tanto, Madagascar, las islas del sur del Índico, algunas partes del sur de África, todo ese territorio perteneció al territorio francés, y ellos hicieron estudios sobre la fauna y sobre la historia del lugar y demás. Debido a esto se estudió que los animales llamados lémures, que son esos animalitos que se parecen a los monos, y que están en la isla de Madagascar, también los había en diferentes islas del Océano Índico. Incluso también algunas especies conectadas con las islas de Sumatra. En aquel territorio de Indonesia, debido a esta interconexión de estos animales se interpretó, que en algún momento todas estas islas tenían que haber estado conectadas con un continente, o alguna forma de contacto. Por eso se interpretó que había un gran continente donde habitaban los lémures, donde todos esos pequeños monos se habían conectado, a este territorio se le llamó Lemuria. Entonces Lemuria abarcaría en cierta forma el territorio de Madagascar, el territorio de Islas Reunión, de Isla Mauricio, de Selches, de Maldivas, Sumatra, Sri Lanka, todo ese territorio estaría conectado por el continente llamado Lemuria. Pero en la antigüedad lo que había era un territorio que se le llamaba el Yonmon, o Mu. Era un territorio que abarcaba todo el Pacífico, y que se asentaba con unos pocos grupos de individuos en el desierto de Taklamakan, el desierto de Australia, el desierto de los Andes llamado Atacama, y el desierto de Arizona. También toda esa zona de Nevada y demás en los Estados Unidos. Estos 4 desiertos contenían el territorio de Mu, en el Pacífico. Cuando el Pacífico comienza a hundirse debido al final de una de las glaciaciones en la que vivió la humanidad, se empieza a derretir, se empieza a cubrir las diferentes islas, y las islas se empiezan a partir. Y luego en la siguiente glaciación se termina rompiendo lo que llamábamos el Paso de Mimo, que era toda la plataforma de Indonesia. Cuando todo eso se empieza a cubrir de agua, un grupo de la civilización de Mu, pasa a vivir en el Índico. Después estos grupos de habitantes del Océano Índico, son los que se desplazan cuando se van hundiendo sus islas, se desplazan hacia Medio Oriente y la India. Así es como nosotros hemos confundido en cierta forma de que Lemuria estaba en el Pacífico. En el Pacífico estaba una región de exiliados de Mu, que pasaron a los territorios del Océano Índico, siendo llamado esto en el siglo XVIII como la posible Lemuria entre comillas. Entonces de ahí fue que empezaron a poblar Medio Oriente. Pero en Medio Oriente ya había gente, los muanos que llegaron a Medio Oriente se encontraron con los Anunnakis, que eran los grandes dioses extraterrestres que habían venido a modificar la genética. Durante el periodo de los Anunnakis es cuando se modifica genéticamente a humanos, hombres y mujeres de diferentes territorios, a los cuales se dicen que son producto de la Tierra. Entonces se empieza a crear al humano desde el producto de la Tierra, es decir, desde los minerales de la Tierra, desde los animales de la Tierra, de la genética de la Tierra. Se toma este potencial para crear a este ser terrestre que nosotros en latín llamamos humano, humano viene de la palabra humus, que significa tierra. O sea, el ser que nace de la tierra, humano, humus. Y otra etimología es Adam, Adamus. El nombre de Adán proviene de la palabra rojo o tierra, también relacionada con el hierro, que es el mineral que se vuelve rojo. Es una palabra conectada con la sangre, los de sangre roja, los que nacen de la tierra. Por eso Adam, Adamus no es una persona, sino que es un concepto. No es un individuo, es un concepto de humano. Nosotros hoy lo llamamos humanos, pero en aquel entonces se decía Adamus, que eran los terráqueos. Después Lilith, o también llamada Ligil, está relacionado con el aire. Así como Adamus son los de la tierra, Lilith son los del aire, que son los etéreos, los que tienen la capacidad de conectarse con lo invisible.
Y los que más conexión tenían con lo invisible para bajarlo a lo tangible son las mujeres, porque hacían que los espíritus puedan nacer en materia. Entonces Lilith es el concepto de aquellas mujeres, que fueron elegidas para traer los espíritus de estos seres, de los Anunnakis y demás a la materia, y Adán los hombres elegidos como humanos en materia física en la tierra. Por eso Adán y Lilith no eran en sí personas, sino que eran grupos de individuos que estaban siendo aceptados o entendidos como los primeros humanos, los primeros Adamus, y las mujeres aquellas que traían a los espíritus a la materia llamados los Ligil. Esto no es solo un concepto de los Anunnakis, también de los muanos. Los muanos estuvieron protegiendo y enseñando muchas cosas a los humanos, y por eso podríamos decir que Adán y Lilith vinieron del pueblo de Lemuria. Pero en realidad no es así, solo que el pueblo de Mu otorgó muchísimo a los primeros humanos. Fueron de los primeros que protegieron la especie terrestre. Así como la conocemos como el Homo sapiens original. Después, cuando llega el Anunnaki, crea el Homo sapiens sapiens, que empieza a esparcirse por el mundo. Estos grupos de Adamus y de Ligil, de hombres y mujeres que los Anunnakis esparcieron por el mundo, cada grupo estaba gobernado por diferentes Anunnakis. En esta época los lemurianos estaban como aparte. Habían ayudado a los humanos en un tiempo, pero ahora era el tiempo de los Anunnakis. Algunos Anunnakis empezaron a repartirse el mundo, como si fuera en diferentes regiones. Y uno de ellos, de esos Anunnakis, logró reproducirse a través de él, y con una de las Ligil, con una de las humanas de la Tierra. Y tuvo 10 gemelos que son los que después van a dar origen a la Atlántida. Los lemurianos, los moanos, fueron los que en cierta forma cuidaron y protegieron al humano original, al más antiguo de todos, y después fueron los Anunnakis los que tomaron a todos esos humanos, los modificaron a partir del concepto de Adán y Ligil. Generando diversos pueblos, y dentro de esos pueblos estaba el pueblo Atlante. La isla de Pascua fue parte de la civilización de Mu. Mu estaba constituida por todas las islas del Pacífico, no era un continente, era un grupo de islas. Este grupo de islas que abarcaban estaban relacionadas con el Triángulo del Pacífico, que son las islas de Nueva Zelanda, Rapa Nui y Hawái. Este triángulo de islas contenían en su centro la información de todo el Pacífico. La información de los cetáceos, la información más pura, podríamos decir, de la Tierra. Esta civilización de Mu era como si custodiaran las aguas, podríamos decir. Utilizaban la energía de las aguas, de los cetáceos, para manifestarse. El territorio de Mu, además de estas 3 islas de Nueva Zelanda, Rapa Nui y Hawái, tenía 4 desiertos. Estos 4 desiertos van a ser los lugares donde ellos dejan su información a los humanos, cuando sus tierras se hunden. Estos 4 desiertos son el desierto de Australia, el desierto de Taklamakan llamado Gobi, en Asia. El desierto de Norteamérica en Estados Unidos y México, y el desierto de Atacama entre Perú, Bolivia y Chile. Entonces la información de Mu pasa de estar en el mar hacia las montañas, pasa de un triángulo a un cuadrado, que son esos 4 desiertos que sostienen el océano. Esta cultura fue haciendo diferentes construcciones, y uno de los últimos lugares en pisar fue Rapa Nui, fue uno de los últimos territorios, digamos, de defender. En Rapa Nui estaba uno de los portales más importantes de la red. Las construcciones de los moais que hay por toda la isla eran básicamente representaciones de los ancestros moanos, que lo que hacían era custodiar el portal de la luna en la tierra. Estos monumentos son como por ejemplo los antiguos egipcios, que tenían esas construcciones tan grandes de estatuas que custodiaban los templos y demás. Para los moanos estas construcciones eran los custodios de las puertas entre el cielo y la tierra. La mayoría de esas construcciones miran hacia el centro, no hacia el mar. Casi todos los moais que hay en la isla, el 90 y pico % de esos moais, contemplan hacia el interior de la isla, y también se contemplan entre ellos. En cierta forma es como si generasen un vórtice, levemente mirando hacia arriba, como creando una especie de portal hacia lo superior. Este lugar era un lugar de reconexión con el portal más alto. Era por donde se descendía la información a la Tierra. Por eso se construyeron los moais en Rapa Nui, porque esta isla es una isla portal, y así para que en cierta forma con estas construcciones, el portal estuviera abierto y así mantener ese portal activo de alguna forma.